Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. El día de hoy vamos a estar analizando el material legal presente en las Escrituras, sus peculiaridades hermenéuticas. Dicho de otra manera, vamos a estar analizando una serie de principios o de características que tiene este material legal, sobre todo el que se encuentra en el Pentateuco para poder interpretarlo de mejor manera. Claro que varias de estas características también se encuentran en el Nuevo Testamento, pero igual nos vamos a concentrar más que todo en aquella ley que Dios dio por medio de Moisés al pueblo de Israel. Bien, estas características que vamos a estar puntualizando también son las que contrastan con lo que generalmente se nos dice o lo que generalmente hemos creído por mucho tiempo. Así pues, la primera de estas características es que esta ley del Antiguo Testamento no fue dada como condición para entrar en pacto con Dios, sino como una consecuencia de haber entrado en pacto. Dicho de otra manera, cuando uno habla, por ejemplo, del antiguo pacto o del pacto que Dios hizo con Israel, uno piensa en los 10 mandamientos o uno piensa en aquella serie de leyes que Dios dio por medio de Moisés. Sin embargo, el pacto no se da en Éxodo 20, sino que se da en Éxodo 19. De hecho, estos pasajes que he copiado acá, que van del versículo 3 al versículo 8, dicen, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bien, entonces aquí nosotros vemos que el Señor está ofreciendo un trato, o dicho de otra manera, está ofreciendo un pacto. De hecho, utiliza el término pacto. Y guardaréis mi pacto. O sea, si ustedes guardan mi pacto y ustedes hacen lo que yo digo, ustedes van a ser mi especial tesoro. El versículo 7 me dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces viene el Señor y hace una oferta. Y viene el pueblo y acepta esa oferta y hace una promesa. Lo que tú mandes, nosotros obedeceremos. Ahí es donde el pacto se forma. Dios dice, les ofrezco que ustedes sean mi especial tesoro sobre la base de la obediencia. Y el pueblo dice, aceptamos. Lo que tú digas, nosotros obedeceremos. Y el pacto se sella. Entonces, ¿qué es Éxodo 20? ¿O qué son todas aquellas leyes que se encuentran en el Pentateuco? Son simplemente la consecuencia de ese pacto que se firmó en Éxodo 19. Dicho de otra manera, y repitiendo el principio que tenemos aquí anotado como número uno, la ley no fue dada como condición para entrar en pacto con Dios. Es decir, Dios no esperaba que se cumpliera la ley para entrar en pacto, sino que esa ley fue consecuencia de haber entrado en pacto. Y lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Nosotros entramos en pacto con Dios. Dios hace una oferta. Jesucristo murió por nuestros pecados. Luego nosotros aceptamos ese regalo por fe y entramos en una relación de pacto con Dios. No es que el Nuevo Testamento no tenga mandamientos expresados por Dios, ahí está todo el Sermón del Monte y todas las enseñanzas de Jesucristo, no es que no los tenga, sino que simplemente deben ser entendidos como consecuencia de ese pacto que nosotros establecimos. Aceptamos la gracia de Dios, recibimos su regalo y ahora
obedecemos a lo que Él ordene. Eso está expresado en la Gran Comisión de Mateo capítulo 28, ¿no? Vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Pues bien, no se guardan todas esas cosas para ser amado o para entrar en pacto con Dios, sino debido a que se entró en pacto con Dios. Entonces yo no debo obedecer para ser agradable a Él, sino debo obedecer porque de hecho ya soy agradable a Él. En segundo lugar, la ley, esta de la que estamos hablando, está insertada dentro de un marco narrativo que debe servir como contexto hermenéutico. Y aquí quiero señalar un puntito importante. La palabra ley es sumamente esquiva, no es clara, es ambigua. Cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo utiliza el término ley, muchas veces se está refiriendo a cualquier ley. Por ejemplo, al derecho romano, que era el típico durante su época. A veces con ley él se refiere a todo el Antiguo Testamento. A veces con ley se refiere al Pentateuco completo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y a veces con ley se refiere expresamente a dichos mandamientos. Aquí nosotros estamos utilizando el término ley como sinónimo de los mandamientos, el material legal. No estamos hablando del Pentateuco, o sea, en el Génesis existen ciertas leyes, pero estamos hablando más que todo del Éxodo, Deuteronomio y Levítico, que son los que contienen esos mandamientos. Ahora, esos mandamientos están dentro de un marco narrativo. Decíamos que la Biblia, en su mayoría, el 60%, 70%, es narrativa. Y curiosamente, la ley está incrustada dentro de esa narrativa. Y esa narrativa debe servirnos para interpretar la ley. Es decir, la ley no debe ser interpretada fuera de ese contexto narrativo. Aquí viene el problema, ¿sí? Porque nuestras leyes, las que actualmente nos rigen, cualquiera sea el país donde usted viva, esas leyes no tienen un marco narrativo, simplemente se dan porque el Congreso hace nuevas leyes y se promulgan, pero no hay un contexto, ¿sí? Y por eso se necesita a veces una corte de constitucionalidad para interpretar qué quisieron decir los juristas cuando dieron X o Y ley. Pues algo semejante, pero aquí ese es el marco narrativo, es lo que se da. Hay un marco narrativo general. Toda la Biblia, que me cuenta una historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y ese marco narrativo me debe servir para interpretar la ley, cuál es el espíritu de esa ley. En este sentido, por ejemplo, y cito como ejemplo acá a Éxodo 21 al 3, dice que ya es cuando aquí hay una gran teofanía, están ellos ante el monte Sinaí, el monte Umea, hay fuego, nadie puede acercarse, y de acuerdo a Éxodo 19 y 20, el pueblo de Israel escuchó literalmente la voz de Dios. O sea, los 10 mandamientos fueron pronunciados por Dios mismo, no por Moisés. Adelante, Moisés sube al monte y Dios escribe en 2 tablas de piedra esos 10 mandamientos, pero en este momentito los pronuncia. Dios habla y el pueblo escucha. Más adelante, en el capítulo 20, el pueblo tiene mucho temor y entonces le dice a Moisés, sé tú nuestro mediador, que Dios te hable a ti, tú nos hablas a nosotros, pero no queremos escuchar nuevamente la voz de Dios. Y por eso los 10 mandamientos tienen un rol más importante que el resto de la ley. Pero ese es un aspecto teológico, no tanto hermenéutico. Y habló, dice el texto, Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego así sigue dando ciertas prohibiciones, ¿no? Que tiene que ver con los 10 mandamientos y ciertas afirmaciones. En este momentito, antes de dar el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, el Señor cuenta una historia. Se presenta.
yo soy Jehová, tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eras esclavo y te saqué. Y entonces recuerda al pueblo toda aquella historia que uno puede leer en el libro de Éxodo, en los primeros capítulos. Israel era esclavo en Egipto, el Señor lo libera con brazo extendido, con mano poderosa, a través de 10 plagas. Lo trae de manera maravillosa, abre el mar delante de ellos, cruzan, llegan hasta el Sinaí, y entonces le dice, yo soy el que te sacó, yo soy el que te liberó, yo soy el que te sacó de la casa de servidumbre. Ahora te voy a dar una ley que en el capítulo anterior ya aceptaste obedecer. Pues, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, que ese mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza y no te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, etcétera, etcétera. Todas esas leyes tienen un principio hermenéutico. Están incrustados dentro de la narrativa de la liberación del pueblo. Y eso significa que lo que Dios está haciendo aquí, en Éxodo 20, es institucionalizando el Éxodo, institucionalizando la liberación. El pueblo era esclavo. Bien, Dios lo liberta. ¿Cómo puede asegurarse el Señor de que el pueblo no vuelva nuevamente a la esclavitud? Dando una ley que garantice la libertad del pueblo. Y por esto es que esto es importante, porque ellos tenían un señor que se llamaba Faraón, pues ahora no pueden tener a ningún señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de ningún ser que habite en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ni siquiera de Dios mismo, porque Dios no puede ser reducido a una imagen y manipulado por una casta sacerdotal o manipulado por quien tiene control de la imagen, un esclavista. Solamente se puede obedecer a Dios, no otro Dios, no puede haber una imagen y no se puede tomar su nombre en vano porque Dios no es manipulable. Y eso significa la figura de Dios como no manipulable, no puedo tomar su nombre en vano, no puedo formarlo en una imagen y controlarlo y no puedo tener a otro Dios aparte de él, garantiza la libertad y la igualdad del pueblo. En tercer lugar, la ley no era una carga y este es un problema que nosotros tenemos. No era una carga. De hecho, nosotros los cristianos tendemos a ver la ley del Antiguo Testamento como una carga pesada. Y ahí está la imagen de Dios escribiendo los 10 mandamientos como de alguien que manda por el simple hecho de mandar y que coarta la libertad del pueblo. Pues déjenme decirles que un pueblo sin ley es un pueblo en desorden, es un pueblo en caos, es un pueblo donde no hay respeto. Falta, por ejemplo, ejemplificar esto por medio de la ley de tránsito. La ley de tránsito pone orden, ¿cierto? Y cuando en un pueblo se va la luz y los semáforos fallan, entonces se ve un completo caos. O sea, no se puede cruzar la calle. De hecho, yo tardé una vez aproximadamente un par de horas para salir de 2 cuadras simplemente porque la luz se había ido y porque el semáforo de la esquina había fallado y todos querían cruzar al mismo momento. Qué importante es entonces tener una ley de tránsito o qué beneficioso o qué bendición tener una ley de tránsito. Pero nosotros, los cristianos, tendemos a ver la ley como algo negativo. Era negativa en el contexto del Antiguo Testamento. Sé que en el Nuevo Testamento sí por una peculiaridad que voy a mencionar más adelante. Los apóstoles, o más bien el apóstol Pablo, sí tiene una perspectiva negativa de la ley y sobre todo después por la reforma de Martín Lutero, que se opone totalmente a los principios éticos católicos y a la ley como tal, pues eso hace que los cristianos en término posterior
Siempre piensen mal de la ley como una tremenda carga. Aquí afirmo en el punto 3: la ley no era una carga, sino una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la ley regulaba la convivencia del pueblo. No hay pueblo sin ley. Y entre mejores sean las leyes que tiene el pueblo, mejor será el pueblo. Mire lo que Moisés le dice al pueblo aquí en el capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 5 en adelante. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, no me los inventé, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán estos estatutos o todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. O sea, la idea es, los pueblos van a escuchar esta ley y van a decir: qué pueblo más sabio, qué pueblo más entendido, qué nación más grande a partir de la ley. Eso significa que al verdadero israelita la ley no le causaba vergüenza, no le causaba pena, no le causaba pesadez, sino le causaba un gran orgullo nacional. Qué grande es este pueblo, porque qué grande es la ley que tiene. Versículo 7. Porque sigue diciendo Moisés: ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos? Y es que Dios había dado esa ley. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? O sea, Moisés se siente orgulloso de esa ley. ¿Qué ley? ¿Qué estatutos más grandes? ¿Qué estatutos más justos? O sea, siéntete orgulloso. No es una carga, es una bendición. En cuarto lugar, el conjunto de leyes que los judíos han calculado en 613 mandamientos. Yo no estoy seguro de ese conteo. Pienso que son mucho menos, porque cuando he visto esa clasificación hecha por los judíos, tiende a haber repetición. O sea, si un mandamiento aparece dos veces en el Pentateuco y tiene una frasecita distinta, la toman como dos mandamientos, cuando en realidad es nada más uno. Pero quedémonos con 613 mandamientos. No son exhaustivos, sino paradigmáticos. ¿Y esto qué significa? Bueno, nuestras leyes modernas son exhaustivas. Eso quiere decir que hay leyes para todo. Y por eso no hay una sola nación hoy en día que tenga nada más 600 mandamientos o 600 leyes. De hecho, nuestras naciones modernas tienen eso por miles, 20.000, 30.000, 40.000, y todo el tiempo en los congresos siguen haciendo leyes, porque tienen que ser muy minuciosas, porque se dice en término legal moderno: lo que la ley no prohíbe, lo permite. Entonces, si no hay una ley que me diga que yo no puedo tirar basura en X lugar, yo puedo tirarla y no hay ningún problema, porque la ley no me lo dice. Pero si la ley me dice que yo no debo tirar basura en esta cuadra o en este parque ecológico, lo que sea, entonces se vuelve prohibido. Sin embargo, al otro lado de la calle yo sí puedo tirar basura. Sí, porque la ley me dice no en este lugar, pero no me dice nada del otro lugar. Entonces tiene que haber una gran cantidad de leyes. Ahí es cuando yo digo, es una ley exhaustiva, es decir, es una ley que regula cada principio de la vida del ser humano. Las leyes del Antiguo Testamento no son de esta clase, son paradigmáticas. Y eso quiere decir que la ley señala algo, pero yo debo aplicarlo a otras cuestiones que la ley no me ha dictaminado. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestra ley moderna, en la ley de tránsito, una vez más, se me dice, debe colocarse el cinturón de seguridad para conducir. Muy bien, esa es una ley. Ahora, si por ejemplo yo estoy en otra condición, digamos,
Estoy en una escalera y ahí hay un cinturón de seguridad. La ley que me decía colóqueselo para conducir no me aplica. En este momentito no, porque no es paradigmática. Pero cuando algo es paradigmático, quiero decir, se utiliza como ejemplo. Entonces la ley anterior me aplicaría porque estoy ante una situación semejante. Veamos un poquito más lo que quiero decir. En Levítico 19, 9 al 10, me dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Me está hablando a mí de los cereales, ¿no? Mies quiere decir cereales. Y los judíos, pues, sembraban trigo, sembraban cebada. ¿No? No estoy seguro si ellos sembraban avena, pero probablemente sí, pero la cebada y el trigo sí. Entonces, la cebada y el trigo, pues eso es la mies. Y le está diciendo, no cegarás hasta el último rincón de ella y no espigarás tu tierra cegada. Es decir, cosechas tu trigo de una vez y no coseches hasta el último rincón. O sea, si alguna plantita está ahí en la orilla, déjala. Tú cosecha el centro de tu cultivo, ¿sí? Deja las orillas. Y una vez que pases cosechando, no vuelvas a cosechar, no busques más espigas. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Eh, si un racimito de uvas caía al piso mientras yo estaba cosechando, déjalo ahí, no puedes levantarlo. Y también, una vez que paso cosechando, si hay uvas que están verdes y por lo tanto no puedo cortarlas, déjalas ahí, que maduren y que se caigan del árbol, no importa, tú no las puedes tocar. Sigue diciendo, ¿por qué razón? Porque eso el Señor lo destinó para el pobre y para el extranjero. O sea, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y aquí pongo un par de fotografías. Está por un lado la mies y por otro lado las vides, la viña. Pero ¿qué pasa si yo no siembro trigo, por ejemplo? Ni siembro uvas. ¿Qué pasa si yo tengo sembrado o tengo un par de árboles de higos? ¿Aplica eso para los higos también? Los higos que caen al piso, yo no debería de cosecharlos, sino dejarlos para el extranjero, el inmigrante y para el pobre. ¿Qué tal, por ejemplo, si yo cosecho maíz? Bueno, en ese tiempo no se cosechaba maíz en Israel, eso es un cultivo americano, pero ¿qué tal, por ejemplo, si ahora se cosecha maíz? Si un judío vive en Estados Unidos, es agricultor y tiene gran cultivo de maíz, ¿aplica la misma ley o no aplica? Pues si es exhaustiva, como nuestras leyes modernas, no aplican. Cuando se pone un impuesto a X grano y la ley dice, se pone un impuesto al trigo y a la cebada y a las uvas, pues resulta que si yo cultivo maíz o papas, esa ley no me aplica. Así son nuestras leyes modernas, pero en la ley antigua sí aplicaba, porque me estaba dando nada más un ejemplo para que luego yo lo aplicara a todo lo demás. Y esta es la razón por la cual cuando se habla del diezmo, por ejemplo, que se aplicaba o que la ley decía de la mies, del aceite de oliva, que ese sí era un cultivo que los israelitas tenían, no aplicaba entonces el fruto de la oliva o las olivas, no aplicaba que si ellas caían al piso, el pobre podía recogerlas y el dueño estaba incapacitado para hacerlo, o no aplicaba que nada más se recogían las aceitunas una vez y se hacía el aceite, pero no podía el dueño pasar recogiendo. Claro que sí. No solamente aplicaba a lo que expresamente dice la ley, aplicaba a todo lo demás. Y por eso decía, la ley del diezmo se expresa la mies, o dice, diezmarás la mies, diezmarás las ovejas, el ganado, diezmarás las uvas y luego también el aceite, pero no dice más. Sin embargo, los fariseos que interpretaban de esta manera, y creo que es la correcta, diezmaban también la menta, el comino, el eneldo, etcétera, porque ellos aplicaban el mismo mandamiento a todo aquello que se produjera. Y Jesús, de hecho, los alaba.
porque le dice, esto era bueno. O sea, el problema del fariseo no es que diezmara eso, sino que había partes importantes de la ley que pasaba por alto y era muy minucioso con la ley del diezmo. Pero Jesús le dijo, esto era bueno, esto era necesario, solo que era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. No es que los criticara por su aplicación hermenéutica de la ley. En quinto lugar, detrás de estas leyes hay principios teológicos que es importante descubrir y tener en cuenta para poder entender mejor eh, por qué se daba esa ley. Mucho de esto hay en la ley del diezmo, pero más adelante haré un estudio específicamente para el diezmo, una serie de estudios sobre eso que me parece muy importante. En Levítico 25, 39 al 43, nos dice, y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Bueno, recordemos que Israel vive en una época de esclavitud, o sea, existe esclavismo. Claro que no fue ni por cerca, ni siquiera el sufrimiento de Israel en Egipto, fue por cerca el sufrimiento que los africanos tuvieron en los campos de algodón en Estados Unidos o en los campos de caucho de Sudamérica. O sea, eso fue inhumano, por decirlo de esta manera. Todo esclavismo es reprobable, pero no hay que comparar el esclavismo moderno o el esclavismo que tuvo lugar en América con el esclavismo que existía en aquella época. O sea, todos los pueblos tenían esclavos y los esclavos generalmente eran esclavos porque habían nacido esclavos, eran esclavos porque habían perdido alguna guerra o eran esclavos porque era gente que empobrecía y no tenía ni comida, ¿no? Y no había un estado que le diera comida. Para eso era el diezmo, pero no había un estado, ¿sí? No había lo que nosotros hoy en día tenemos y deberíamos de estar muy agradecidos. Entonces, la única manera de conseguir alimentos para esta gente muchas veces era venderse como esclavo. Cuando tu hermano, es decir, otro israelita, tu hermano no era un filisteo, no era un moabita, no era un egipcio. Cuando tu hermano, es decir, un israelita, empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Y en ese año del jubileo había que dejarlo libre. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. A ver, expliquemos el punto. Se podía tener un esclavo que fuera filisteo, sí, o uno que fuera fenicio, sí, pero no israelita, no. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que él ya era esclavo. ¿Cómo así? Ellos eran esclavos en la tierra de Egipto. El Señor los liberó, es decir, los compró, los rescató. Ahora ellos son siervos del Señor y dado ese estatus, ahora no podía venir otro israelita y esclavizar a su hermano porque él ya era propiedad del Señor. Este es el principio teológico que luego nos dice, no puedes tenerlo como esclavo. De hecho, varios de los mandamientos que están en el Nuevo Testamento tienen estos mismos principios. Por ejemplo, Pedro me dice a mí, ¿no?, que debo ser cariñoso y debo ser delicado con mi esposa. ¿Por qué? Bueno, porque es coheredera del reino. Es decir, es una hija de Dios y yo no puedo abusar, no puedo maltratar, no puedo comportarme deslealmente con
una hija de Dios, porque mi suegro, o sea, papito Dios, se las va a ver conmigo si yo lo hago. Entonces, son principios teológicos que están detrás de lo que se ordena. Por ejemplo, si te golpean en una mejilla, pon la otra, pues detrás de ese mandamiento hay muchos principios teológicos ahí mismo en los versículos previos y posteriores, en el contexto del Sermón del Monte, que me explican por qué razón Dios está ordenando eso y por qué razón yo debería de guardar ese principio. En sexto lugar, cada ley debe ser entendida dentro de su propio contexto histórico y a veces se mira esta ley del Antiguo Testamento y se dice, oye, era una ley dura, nosotros tenemos mejores leyes. Bueno, eso es discutible, ¿sí? Eso es discutible. Y cuando en historia de la iglesia, por ejemplo, se habla de los ciertos pueblos que pusieron o impusieron la ley del Antiguo Testamento y claro que cometieron abusos porque el abuso no está en la ley, sino está en la gente que aplicaba esa ley e interpretaba esa ley, pero siempre se ve eso de manera negativa y eso es porque no se le entiende dentro de su propio contexto histórico. Dice, por ejemplo, y esto es muy famoso, la ley del talión, ¿no? Talión quiere decir equilibrio, quiere decir igualdad, ¿no? De ahí viene. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. A mí me encanta esta ley del talión. Sobre todo, por ejemplo, en este caso de Éxodo 21, 23 al 25, me está hablando a mí de una riña, de una pelea, en donde pues a alguien le sacan un diente y luego vienen los jueces y juzgan y dicen pues es diente por diente, ¿no? Pero en el caso de Deuteronomio capítulo 19 me está hablando a mí del falso testigo. Cuando alguien atestigua falsamente y se descubre que es un falso testigo, entonces dice el texto lo que él pensaba hacer a su prójimo, es decir, ¿de qué estaba atestiguando? Estaba atestiguando que yo había robado. Entonces ahora él tiene que pagar porque si a mí me hubiese tocado pagar, ahora a él le toca pagar. Pero si me estaba acusando falsamente de algo que merecía la muerte, ahora él tiene que morir, ¿no? Aplicable a los falsos testigos. Bueno, me encanta porque hoy en día las personas fácilmente acusan y después yo no dije nada. Fácilmente una persona, por ejemplo, en su casa tiene un perro muy peligroso, él lo sabe y no hace nada para salvaguardar o para proteger a las demás personas. El perro termina matando a un niño y aquí nadie paga. Entonces, obviamente es ahí donde uno dice, necesitamos leyes más fuertes. Pero resulta que esta ley, que ha sido sumamente criticada y estaba defendiendo hace un momento, tiene también que ser entendida dentro de su propio contexto histórico. Resulta que en un mundo donde no hay Estado, y nosotros tenemos estados hoy en día, claro que existe Israel como nación y pues tienen un rey, pero no tienen un estado, no tienen una policía, no tienen ellos todo lo que nosotros tenemos. Vivir en aquella época era terrible. Entonces, lo que se usaba más que todo en aquella época en estas naciones era la ley de la venganza, la vendetta. Y cuando hay venganza, generalmente hay abuso. Entonces sucede que una persona cometió un crimen, se roba una gallina, algo por el estilo. Y luego nos damos cuenta de que X persona nos robó. Ahora nosotros tenemos que acudir a los jueces, es lo que dice, y los jueces dirán, tiene que pagar cuadruplicado o duplicado, según interpretaran ellos el caso. Oye, pero cuando nosotros lo encontramos con nuestra gallina, resulta que él me golpeó y me quitó un diente. Bueno, entonces vamos a restituir eso. eh, Retaliación, de ahí viene talión. Aplicamos la ley del talión y vamos a sacarle un diente también a él. No dos, uno, porque no te puedes vengar más allá de lo que él te hizo.
Y esto es lo que pasa en el mundo antiguo, ¿sí? Que por un diente que una persona en una riña, en una pelea, en una situación difícil, le arrancaba a otro, venía esta familia y mataba a la persona. Y luego venía la familia del difunto y exterminaba a la otra familia. Y luego venía la nación y era una situación de venganza que no paraba, ¿sí? Y de hecho, en mi familia carnal, en mi familia de sangre, nosotros tenemos un gran historial de este tipo de vendetas en los tiempos antiguos, en el tiempo de mis tatarabuelos. Pues resulta que la ley de Dios me dice, no te puedes vengar. Vamos a equilibrar, pero no puedes ir más allá. Entonces, no es que esté ordenando ojo por ojo y diente por diente, sino está limitando la venganza. Y es ahí donde se ve como ley maravillosa, donde empieza a apreciarse como verdaderamente una bendición de parte de Dios. En séptimo lugar, cada ley debe ser interpretada de acuerdo al espíritu general de la ley. Y en este sentido, espíritu general de la ley, digo, la historia de la salvación desde Génesis hasta Malaquías en el caso del Antiguo Testamento o hasta Apocalipsis si tomamos la Biblia como un todo. Debemos interpretarla. Hay un espíritu de esa ley y debe ser interpretado el mandamiento a la luz de lo que se dice en otro mandamiento. Veamos, por ejemplo, este mandamiento de Moisés en Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Muy bien. Para aplicar esa ley, nosotros tenemos que tener en cuenta todo el resto del contenido de la Biblia. Los fariseos le hicieron esta pregunta a Jesús allá en Mateo 19. ¿Es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Y Jesús dijo, no, excepto por fornicación. Y hay una razón teológica detrás de lo que Jesús dijo que no tocaremos en este momento. Pero excepto por causa de fornicación, no. Entonces ellos contestan, oye, pero ¿y entonces? ¿Por qué Moisés dijo que se le diera carta de divorcio? Y Jesús contesta, por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así, sino que Dios hizo varón y hembra eh, y dijo, ya no serán más dos, sino una sola carne. Y concluye, por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Muy bien. ¿Qué es lo que hace Jesús? Interpreta Deuteronomio 24:1 a la luz de Génesis. Génesis 1. Eso significa interpretar el mandamiento a la luz del contexto general. ¿Sí? Pudo haber utilizado Malaquías 2:16 perfectamente, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Cómo así? Jehová aborrece el repudio. Entonces hay un espíritu hay un principio a través de la Biblia. Dios de dos hizo uno, porque quería una descendencia para él. Y dijo, ya no serán dos, sino una sola carne. Muy bien. Y Malaquías me dice, Dios aborrece la disolución de esa unión, aborrece el repudio. ¿Listo? Es un principio general. Ahora debemos interpretar Deuteronomio 24:1 a la luz de eso que acabamos de decir. Entonces, Deuteronomio 24:1 sí está autorizando el repudio, sí lo autoriza, pero no es la voluntad de Dios, es una concesión y debe ser interpretada como concesión. Es decir, es lo que Dios menos quiere. Lamentablemente hay veces que es necesario, ¿no? Pero no es lo que Dios quiere. Por lo tanto, no podemos estar aplicando esa ley indiscriminadamente, sino debe ser interpretado a la luz de todo el relato bíblico. Por último,
Muy importante, nunca la ley tuvo connotaciones de vida eterna. Y este es el problema que genera la ley en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no tiene la idea de la vida eterna, con excepción de algunos pasajes, tal vez de Job, y sí de Daniel, ¿no? Donde a Daniel se le habla de una resurrección en el capítulo 12. Sin embargo, el resto del Antiguo Testamento no tiene en horizonte la vida eterna. No está. Y cuando analizamos la ley, las promesas o las bendiciones y las maldiciones, las promesas y los castigos, eran puramente terrenales. Por ejemplo, Deuteronomio 28, 1 al 6. Bueno, todo el capítulo 28 y 29 me van a hablar a mí de las bendiciones y de las maldiciones. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Promesa terrenal. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Promesas terrenales. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Promesas de este mundo. Bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y así seguimos todo el capítulo 28 con promesas nada más de esta vida y maldiciones nada más de esta vida. No hay un solo pasaje en todo el Pentateuco que diga que ellos iban a tener salvación si cumplían esta ley o condenación eterna si transgredían esta ley. Entonces la ley no era para salvar a las personas o para condenarlas, sino que los castigos tenían que ver con esta vida. Y este es el punto que Pablo discute mucho en Gálatas, porque Pablo no está hablando en Gálatas, por ejemplo, de bendiciones y maldiciones en esta vida, sino está hablando de salvación eterna o condenación eterna. Y por lo tanto, la ley no tiene ningún rol en ese asunto. Sí, comprendemos. No le podemos dar lo que no tiene. Y a partir de ahí tenemos que entender entonces ese negativismo paulino hacia la ley, pero no es hacia la ley, sino hacia el entendimiento de la ley que tenían los judaizantes que decían a las personas, si vosotros no os circuncidáis, no podéis, dicho de otra manera, ir al cielo. Decían ellos, no pueden ser salvos. Se circuncidan, son salvos. No se circuncidan, no son salvos. No, la ley nunca me habló a mí de salvación. Bien, esto es todo por hoy. No olviden suscribirse si todavía no pertenecen al canal. No olviden también compartir el video con sus amigos si es que les ha gustado. Y como siempre, deseo que el Señor bendiga sus vidas.